Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor y en esta ocasión para traerles un video muy importante de un hallazgo arqueológico de una escritura de hace más de 1500 años, escritura bíblica importante. Pero antes de nada, por favor, te ruego que te suscribas a este canal, danos un like y compártelo para que demos las buenas nuevas. Mira nuestro canal, hay estudios bíblicos, predicaciones, el origen gitano y muchas cosas que son importantes de cara a la Biblia, las profecías bíblicas. Muy bien, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado? Y ahora estaremos poniendo la noticia con más detalle. Bueno, la verdad es que a mi juicio no necesitamos descubrir nada para saber que la Biblia es la verdad y que es la palabra de Dios. A mi juicio no necesitamos nada, pero siempre es bueno cuando se encuentran pues hallazgos arqueológicos como fueron los de Qumran, que se descubrió, por ejemplo, el libro de Isaías completo y se certificó de que la Biblia no ha cambiado. En esta ocasión vamos a estar leyendo que tenemos unos capítulos del Evangelio de Mateo donde prácticamente no cambia nada. Se cree que este manuscrito que han encontrado es del año 300 después de Cristo. Y la verdad es que, aunque los manuscritos que tenemos hay de diferentes fechas, pero tan antiguos no. Entonces, esto es un hallazgo muy importante. Todavía queda por traducir pues lo que han encontrado porque está en siriaco. Así que quería darle esta noticia dentro de todo el panorama que tenemos de problemas, de guerras, que seguiremos hablando acerca de las noticias actuales, pero en esta ocasión es un hallazgo arqueológico importante de la Biblia y nada menos que del Nuevo Testamento. Importantísimo. Así que bueno, vamos a escuchar esta noticia y después volvemos. Un impresionante descubrimiento acerca de la Biblia ha impactado a los científicos y a los creyentes. En una investigación se halló un capítulo oculto del texto sagrado que fue escrito hace más de 1500 años. Según detalló una publicación de la revista New Testament Studies, lograron distinguirlo con la aplicación de luz ultravioleta sobre un manuscrito, que estaba enmascarado detrás de dos capas de escrituras. Según ha difundido Daily Mail, la página contiene los capítulos 11 a 12 del Evangelio de Mateo, el discípulo de Jesús que era recaudador de impuestos. Lucas 5:27 al 29 dice: Después de estas cosas salió, y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. El contenido proporciona más detalles que el texto evangélico estándar actual. Si bien los investigadores aún no han revelado la traducción completa escrita en siríaco antiguo, se han difundido algunos segmentos de este nuevo capítulo. En este sentido, en la versión griega, en el primer versículo se lee: En aquel tiempo, Jesús pasó por los sembrados en sábado y sus discípulos, hambrientos, se pusieron a coger espigas y a comer. En tanto, la traducción siríaca dice: empezaron a coger espigas, se las frotaban en las manos y se las comían. Según la investigación, el texto inicial se escribió cerca del siglo III, pero fue borrado por un escriba en Palestina, una práctica habitual en ese entonces debido a que el papel hecho con piel de animal escaseaba. Luego, fue copiado en el siglo VI. Este descubrimiento demuestra cuán productiva e importante puede ser la interacción entre las tecnologías digitales modernas y la investigación básica cuando se trata de manuscritos medievales, ha expresado la directora del Instituto de Investigación Medieval de la Academia de Ciencias de Austria, Claudia Rapp, tras la difusión del hallazgo. Sobreviven pocos manuscritos de los primeros siglos. Todas las piezas son bienvenidas para reconstruir el rompecabezas de la historia del texto, agregó por su parte el profesor Hugh Houghton, del Departamento de Teología y Religión de la Universidad de Birmingham. Bueno, pues ya hemos escuchado, ¿verdad?
lo que nos dice la noticia acerca de este hallazgo arqueológico de mucha importancia, aunque como ya he dicho, no es necesario el encontrar más hallazgos arqueológicos porque nosotros creemos en la palabra del Señor y además también porque ya ha habido muchos hallazgos arqueológicos, pequeños fragmentos que han demostrado que la Biblia no ha cambiado, ¿verdad? Y que no ha variado en su mensaje, como algunos han pretendido decir para desprestigiarla, de que la Biblia, bueno, se ha cambiado muchas veces y que no es el texto original. Y se comprueba por medio de estos hallazgos, de ahí la importancia, que la Biblia que tenemos actualmente no es diferente para nada conforme se escribió, conforme al original. Esto es lo que demuestra. Estaremos al tanto porque todavía el texto no ha sido traducido completamente y lo va a ser seguramente pues de aquí en adelante. Y si en el momento que tengamos la noticia, estaremos al tanto. Que Dios os bendiga. Un abrazo. Es importante poner mucha atención para poder entender el origen del calor romaní. Los gitanos, como tribus de Israel, fueron llevados cautivos a Asiria en el 2722 a.C. Desde ese momento hasta el día de hoy, los gitanos están esparcidos de extremo a extremo de la tierra. Al haber sido errantes de una nación a otra, el idioma original de los gitanos ha sufrido cambios fonéticos. Además, que se le pegaron muchos préstamos de las naciones por donde pasaron. A esos cambios fonéticos, la lingüística le llama metatesis, que es el cambio de lugar de uno o más sonidos dentro de una misma palabra. En todos los idiomas se producen esos cambios, pero en el calor romaní y el hebreo mucho más, al ser los gitanos y los judíos pueblos que han vagado por todas las naciones. Un ejemplo muy claro lo tenemos en la palabra calor romaní cero, que significa cabeza. En hebreo, cabeza se dice Rosh, Roshá. En apariencia parecen dos palabras completamente distintas, pero nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Hemos dicho que cabeza en calor romaní se dice cero y en hebreo se dice rosá. Como podemos ver, esa imagen está tomada de la concordancia Strong. En el número 7222 nos dice que la palabra rosá es cabeza. Ahora, para darnos cuenta de la exactitud de esta palabra, tenemos que hacer el cambio, porque el cambio fonético consiste en que con el transcurso de los cientos de años,
La palabra rosá en el calor romaní pasó a llamarse serot. Si hacemos el cambio nos daremos cuenta que es exactamente la misma palabra. Así, invertimos el orden. En el calor romaní ponemos primero la palabra ro, la segunda es se. Ahora la comparamos con la palabra hebrea, es cabeza en hebreo rosat, y nos damos cuenta que es exactamente la misma palabra. En el hebreo o en las lenguas semíticas, las palabras que se tienen en cuenta a la hora de determinar su origen son las consonantes, no las vocales. Pero en este caso nos damos cuenta que de una o de otra manera exactamente la misma palabra. Algo muy importante para aclarar es que en caló español, cabeza se dice jeró. Algunos creen que el caló, que es el romaní de los gitanos españoles, está muy distorsionado. Es cierto que el caló tiene muchas palabras que están españolizadas, pero otras no lo están. La palabra jeró también aparece en el hebreo bíblico y se dice jará, que significa progenitor, es decir, padre. Jará también se utiliza para decir concibió. En la Biblia encontramos que la tribu de Efraín no podía pronunciar la palabra sibolet de forma correcta. Así encontramos que, primero, la palabra jeró del caló español es correcta. Segundo, la palabra seró, que es rosá, también es correcta. Es posible que en Israel existiera diferentes formas de pronunciar una misma palabra en el hebreo. La palabra calor romaní, acán, significa oír, escuchar, poner atención. En hebreo es azán y significa oír, escuchar, dar oído. En calor romaní, acompañar, presentar, se dice asel. En hebreo, hacer. Se utiliza para decir quién, cuál. Es como una pregunta, además de otras utilizaciones. En calor romaní, caja, se dice toba. En hebreo, teba. En calor romaní, la palabra cana significa hacer bulla, ruido. En hebreo, canó significa furia, cólera. Fácil, en calor romaní, se dice loco o locol. En hebreo, calal. Si invertimos el orden, en calor romaní se diría colol y en hebreo, calal. Morir, fallecer, en calor romaní se dice merar, muló, mul. En hebreo, mut.
Son muchas las palabras que apuntan a un origen hebreo de los gitanos. Por ejemplo, la palabra calor romaní, abillar, tiene muchos significados. En calor romaní significa venir, aparecer, llegar. La palabra hebrea abar es la misma que la palabra calor romaní, abillar. La palabra abar en hebreo significa también venir, acompañar, cruzar, andar. La palabra abar está vinculada a la palabra Eber, uno de los patriarcas, de donde procede la palabra hebreo y los hebreos, ya que también a Abraham se le llamó el hebreo. Así observamos que la palabra hebrea abar es Eber y significa cruzar, acompañar, venir, y de ahí procede la palabra hebreo. De igual manera, la palabra calor romaní, abillar, significa venir, aparecer, llegar, y de igual manera puede significar hebreo. Pero además, la palabra hebrea Eber, abar, también significa otro, o al lado opuesto. La palabra calor romaní, haber, significa otro. Por lo tanto, a mi juicio, es exactamente la misma palabra y significa hebreo. Pongan mucha atención, porque las próximas palabras indican que los gitanos se reconocían que eran de la tierra de Judea. La palabra calor romaní, bordagia, significa Judea, bordajú, judío, borboreo, Jeret. La palabra Jeret no se refiere a Jerez de la frontera, sino que es la palabra hebrea Eret, que significa tierra. Así, si decimos Mangi Sinelo Bordajú de Jerez de Bordagia, estoy diciendo yo soy judío de la tierra de Judea. Por otro lado, la palabra calor romaní, borbóreo, que se traduce como Jerez, que es tierra, es una palabra griega y hebrea. En hebreo se pronuncia Beerotí, que igualmente significa un lugar en Israel. En griego se pronuncia Bórboros, que igualmente tiene que ver con tierra, pero que se refiere al cieno, al barro. En la página 145 del libro que tenemos en pantalla, del lingüista y hebraísta Paul Messler, dice que los gitanos, para decir judío, de otras naciones dicen biboldo, que es la misma palabra que borboreo, y en realidad significa yo no soy bautizado, es decir, que lo utilizaban, según Paul Messler, para decir yo no soy cristiano. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, tenemos la palabra bórboros, y se refiere cuando un cristiano se aparta del Señor
y vuelve a su vómito, o lo que significa el cieno o el lodo. Otra palabra muy significativa en hebreo es la palabra ben, que significa hijo. En calor romaní, la palabra ben significa matriz, útero, pero además significa sexo, en el sentido de determinar si es niño o niña. Pero además, en hebreo, tenemos la palabra betén, que entre otras cosas significa nacimiento o embarazada, lo cual indiscutiblemente es la misma palabra tanto en hebreo como en caló romaní. Ejército en calor romaní se dice milixiya. Hay que recordar que generalmente la Y se pronuncia como J. En ese caso sería milisihat. En hebreo se dice mislahat. Como podemos observar, son prácticamente idénticas. En calor romaní, escapar, se dice nasel. En hebreo, naxal. Escarnecer en calor romaní se dice lasat. En hebreo se pronuncia igual y se escribe casi exactamente igual, laxat. Una palabra muy importante es el samat, citado en Deuteronomio 6:4. En calor romaní se dice sunat. Significa oír, escuchar, tanto en calor romaní como en hebreo. La palabra espada, en el sentido de castigo, en el calor romaní se dice sabiyá, en hebreo siyá. Otra palabra muy interesante es la palabra bueno, alegre, feliz. En calor romaní se pronuncia de la misma manera, lachó, lasó, losanó, con pequeñas diferencias. Si invertimos el orden de la palabra calor romaní, losanó, sería salono. En hebreo es salón. Salón y losanó tienen el mismo significado.
Otra palabra es ladrón, que en calor romaní se dice chor o chorar. En hebreo se dice sarar y significa enemigo, hostil. Si ponemos la letra en su orden original, veremos que es la misma palabra. La palabra calor romaní, ezor, significa fuerza, poder. En hebreo es azor, significa quebrantahuesos por su fuerza. También existe pérdida del sonido en una palabra, que en lingüística se llama aféresis, y también cambia de significado. Un ejemplo lo tenemos en la palabra luna, que en calor romaní se dice chimutri y otros dicen chumut. En hebreo hay una palabra parecida que es simut y significa observar, vigilar. Esta palabra pasó a significar luna en el calor romaní por su importancia, pues en Éxodo 12:42 Dios mandó a Israel a observar aquella noche, que era la noche de la muerte de los primogénitos. En el calor romaní existen cientos o miles de palabras compuestas por dos idiomas, como del calor romaní y griego, del calor romaní y persa, del calor romaní y el avéstico, del calor romaní al español y de otras naciones también. Un ejemplo lo tenemos en la palabra pie, que en calor romaní se dice pinred. Para decir pies, en plural se dice pinreles. En hebreo se dice yaret. Al españolizar la palabra con el tiempo, los gitanos antepusieron las letras de la palabra pie en español, es decir, la P y la I, y dejaron la última parte del hebreo, red, y pronunciaron pinred. Otro ejemplo lo tenemos en la palabra beber, que en calor romaní se dice pillar. Esta palabra está compuesta del griego beber, que se dice pío, y la primera parte de la palabra hebrea beber, que es yanat. Los gitanos, cuando estaban en Egipto, donde el idioma oficial era el griego, pues Egipto pertenecía al Imperio Bizantino, tomaron la primera parte de la palabra griega beber, que es pío, y la unieron a la primera parte de la palabra beber en hebreo, que es yanat, y compusieron la palabra pillar.
muchas palabras del caló romaní al hebreo, lo único que cambia es una letra, como por ejemplo la palabra ajustar, que en caló romaní se dice lazar y en hebreo yasar. Alegría en caló romaní se dice lalá o alalá. En hebreo, alilá. Esta palabra en hebreo significa efectuar hazaña para Dios, lo cual significa gozo. Alegría en hebreo se dice alit. En caló romaní, correr, huir, alejarse, se dice najar y en hebreo nahal. En caló romaní, ama de casa, se dice yehalá, en hebreo baalá. En caló romaní, aliento, se dice balbal, en hebreo jabel. Poniendo las letras en su orden original, en hebreo es jabel, en caló romaní, jabal. En caló romaní, amar, querer, se dice camelar, te camelo. En hebreo, hamat. En caló romaní, destruir, paliza, se dice marar. En hebreo, mara, que significa amargura. Esperanza en caló romaní es ujarar, en hebreo, azjarí. Tomar en caló romaní se dice leske, en hebreo lakaz. Tienda en caló romaní se dice duzjanó, en hebreo haná. En especial, en el caló español aparecen algunas palabras muy significativas del hebreo, como la palabra Adonai. Algunos han sugerido que esa palabra no formaba parte del caló, sin embargo, aparece en los documentos más antiguos. En el 1422, en Alemania, comenzaron a recoger palabras de los gitanos. A ese estudio se le llamó Roswell, y su primera publicación apareció en 1512 en Alemania. Entre esas palabras recogidas de los gitanos está la palabra Adonai. Abajo tenemos un fragmento de ese breve diccionario donde se ve la palabra en alemán Gott, que es Dios, y al lado Adone, que es Adonai. Otras palabras muy significativas son las fiestas judías en el caló romaní. Por ejemplo, en hebreo es Rosh Saná, en caló romaní es Roset Soar. La fiesta de Sukkot en hebreo es Sukkot, en caló romaní Sukkot. La fiesta de Pesach en hebreo es Pesach. En caló romaní, Pes. Pesach significa alzarse y en caló romaní, Pes, significa exactamente lo mismo. Shavuot es la fiesta Calí. Yo le llamo la fiesta Calí, porque es la fiesta de las gavillas, también llamada de las semanas. Cuando en Levítico 23 manda ofrecer
la gavilla mecida, en el versículo 14 aparece la palabra Calí. Por eso le llamo la fiesta Calí. Fiesta de Yom Kippur. La palabra Yom en hebreo no solo significa día, también significa tiempo. Y el calor romaní, la palabra Yime, también tiene que ver con tiempo. Por otro lado, la palabra hebrea Yomán tiene que ver con día y tiempo. Así, en hebreo es Yom Kippur y en calor romaní, Yime Kuripen. Fiesta de Shavuot. En hebreo se dice de dos formas, Shavuot y Sovet. En calor romaní, Sabokar. Tiene el mismo significado. La fiesta de Purim. Purim en hebreo significa suerte y lagar. En calor romaní, Purim significa cebolla. No cabe la menor duda que es la misma palabra, aunque haya cambiado de significado. Fiesta de Hanukkah, y también se llama Hanat. Significa consagración, dedicación. En calor romaní se dice Hanat, en hebreo Hanat. La palabra Hanat significa saber, conocer, descubrir. Muchos de los gitanos españoles descendemos de las primeras bandas que llegaron a Alemania, como la banda del rey Sindel, la banda del duque Peniel o Panuel, la banda del duque András, la banda del duque Miali. Todos estos nombres son nombres hebreos. Las bandas del duque Miali y András llegaron a Barcelona el 9 de junio del 1447. El documento dice: en el día presente entraron en la presente ciudad un duque y un conde con gran multitud de egipcianos y boevianos, gente triste y de mala fragua, que se mantienen con adivinar algunas venturas de las gentes. Los números en el calor romaní son muy interesantes porque nos demuestran su paso por los diferentes países, además también de mostrar un origen hebreo. En calor romaní 3 se dice trin, en griego tria, trión, en avéstico tri. Nos centraremos en los números que son igual o parecido al hebreo. En calor romaní 6 se dice sod, en hebreo set. 7 en calor romaní se dice esta, en hebreo yexá, en griego esta. Indudablemente es griega, pero también tiene parecido con el hebreo.